Bueno, estamos de vuelta acá grabando para el podcast La Universidad que no conocías. Hoy nos acompaña la licenciada Noelia Morán. Ella nos va a estar contando un poco sobre su trabajo, a qué se dedica y bueno, vamos a estar haciéndole varias preguntas que espero que a todos les pueda servir y los pueda informar un poco más sobre la psicología, sobre las distintas ramas que les interesen. Así que bueno, estaría bueno que por ahí arranquemos esta conversación. Si querés, Noe, contando un poco quién sos vos, tu formación, cómo llegaste a la terapia que ejerces hoy en día. Bárbara, ¿cómo es? Bueno, yo soy Noelia Morán, licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires principalmente está la formación en psicoanálisis y dentro de lo que es la formación de la carrera en sí hay una materia, una sola materia de terapia cognitiva conductual. Con lo cual, cuando yo me topé con esta materia, me encontré con un mundo súper diferente al que venía viendo en la universidad, porque era todo psicoanálisis, que no me terminaba de cerrar en muchos aspectos, que no sé si voy a profundizar ahora, pero bueno, la cuestión es que cuando encuentro esta materia, me pareció súper interesante y después de que yo me egresé, quise seguir investigando más al respecto y seguir formándome y demás. Hice cursos, seguí leyendo, bueno, un montón de... eh, no llegué a hacer la especialización todavía, pero tengo un montón de cursos realizados en función a la terapia cognitivo-conductual, que es lo que en lo que yo me formé y en lo que yo atiendo ahora y a lo que me dedico en la clínica. Claro. Y de la terapia cognitivo-conductual, ¿qué fue lo que, lo que te llamó la atención? Dijiste que tuviste una sola materia en la UBA. ¿Fue más que nada como el objeto de estudio o el método que se aplica? Eh, las dos. Ujú. Primero, porque la terapia cognitivo-conductual es una de las terapias que está validada científicamente. Es decir, muchas de las técnicas están validadas científicamente, están comprobadas y demás. Eso ya me pareció un montón Mm. dentro de lo que es el mundo de la psicología. Va, dentro de lo que a veces se enseña en muchas facultades. Y bueno, el objeto de estudio en la psicología, según la escuela, es un poco variado. Entonces, el poder comprender el comportamiento humano, me pareció como que desde la terapia cognitiva conductual lo abarcaba mucho más, porque no solamente eh, se aboca a lo que es el comportamiento, o sea, la conducta observable, sino también todo lo que son los procesos mentales que quizás no se observan a simple vista, pero que sí se pueden observar desde otro lado. O sea, ustedes como terapeutas, digamos, vamos a poner un ejemplo. Viene un paciente que requiere ayuda y después se hace como esa terapia convencional, digamos, donde hay el paciente y digamos, el psicólogo enfrentados y se surge como una conversación, por así decirlo, y ustedes tratan a partir de esa conversación sacar o descifrar las conductas y los procesos cognitivos, por lo que estás contando. Se cortó. O sea, Ah, se yo seguí, cortó. pero sí, Ah, vos bueno, te bueno. No, preguntaste. lo que estaba diciendo es que para una persona que no sabe o no entiende, o que nunca hizo terapia, digamos, y va por primera vez a un terapeuta y bueno, se entera que la manera de hacer terapia de este terapeuta en especial es terapia cognitivo-conductual. ¿En qué consiste la terapia? Por ejemplo, entra el paciente y se da como una especie de conversación, por lo que la mayoría de la gente lo conoce, donde está el paciente, digamos, enfrentado al psicólogo y a partir de eso tratar de ir descifrando los procesos cognitivos que tiene en la mente, las creencias, los pensamientos. ¿Sería algo así más o menos en criollo? Claro, en realidad, bueno, esto estudies te aboques a la rama que te aboques, siempre va a pasar así.
desde el otro lado, el consultante o el paciente tiene una demanda, o sea, tiene un motivo de consulta. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ver eh, qué es ese motivo de consulta, o sea, por qué está viniendo ese paciente. Y principalmente, o sea, hay pacientes que sí, obviamente te preguntan, bueno, qué formación tenés y les interesa mucho la rama con la que vos trabajás, pero la gran mayoría lo que quiere es resolver ese problema. Ah, Entonces, ¿desde dónde partimos? Partimos desde el problema que el paciente nos cuenta. Obviamente, a veces el paciente cree que eso que nos cuenta es el problema, pero a medida que va hablando y que va desarrollando el relato, te das cuenta de que quizás es mucho más amplio el problema. Básicamente, lo que se hace es trabajar con las conductas, las emociones y los pensamientos. Yo lo que siempre hago es explicarles que estas tres áreas siempre están en relación recíproca, y entonces puede haber un problema que la persona, o sea, aparentemente dice, bueno, no puedo dormir, por ejemplo, y es algo que se observa a simple vista, mm. pero después resulta ser que quizás hay emociones que ese paciente no está expresando, que hay conductas que no está contando, o que hay procesos mentales que, que por ejemplo, están interfiriendo en ese insomnio. Entonces es una interrelación entre las conductas, las emociones y los pensamientos. Me gustó eso que dijiste, conductas que no está contando. ¿Te ha pasado o suele pasar con colegas tuyos que es difícil llegar como a esa intimidad con el paciente y que no logra expresarse del todo y no cuenta realmente lo que le está pasando fuera de la sesión? Eh, claro, así. Por lo general en la primera sesión surge esto, o sea, cuentan hasta por ahí nomás el problema que tienen por dos motivos. Primero porque la primera consulta es como un filtro. La persona no sabe si va a seguir viniendo, vos tampoco sabes si el paciente va a seguir viniendo. Y entonces puede pasar que te cuente todo en la primera sesión o que quede hasta ahí. Entonces, puede pasar que te diga un problema, pero vos tenés que seguir repreguntando para saber la totalidad de ese problema. Entonces sí, obviamente puede haber conductas que estén favoreciendo o que estén obstaculizando el problema de la persona, que no te las está contando. Claro. Pero repreguntando siempre podés llegar a eso que la persona no te cuenta. Y después cuando también dijiste, bueno, que trabajan con las emociones y con los pensamientos, tratan de hacer, digamos, que el paciente sea consciente de sus propios pensamientos y de sus emociones y haces por ahí vos en particular alguna técnica específica, no sé, por ejemplo, anotarse lo que piensa o escribir sus pensamientos. Contanos un poco de eso, por ahí tenés alguna técnica o alguna manera de trabajar en específico. Claro, sí, porque yo siempre explico esto, a veces no somos 100%, o sea, no estamos el 100% de las veces conscientes de todo lo que hacemos o de todo lo que sentimos todo el tiempo. Entonces, cuando surge la situación problema, la conducta problema, a veces yo les digo, bueno, apartate un segundito y anotá qué estabas pensando en ese momento o qué estabas sintiendo, por qué pensás que estabas sintiendo eso. Mm, Unos minutos, ¿por qué? Porque cuando vos registrás, una cosa es que vos lo pensás en el momento. Y vos tardás una semana entre sesión y sesión. Y en esa semana, en la próxima sesión, quizás te olvidaste lo que tenías que decir. Entonces, o lo que te había pasado en el momento. Entonces, es muy importante el registro, el poder escribirlo, porque no solo hace que la persona, o sea, registre lo que le pasó en el momento, sino que pueda darse cuenta de que quizás eso que le pasó en el momento tiene que ver con un acontecimiento previo o con una situación previa o con una emoción que tuvo previamente. claro.
Y mencionaste el tema de, bueno, pusiste un ejemplo de cuando un paciente no puede dormir, ¿no? Y me gustaría preguntarte, si bien no sé el rango de edad, ni de género, ni nada de eso de la mayoría de tus pacientes, pero cuáles son los temas más comunes por los que una persona suele llegar a la terapia. Otros terapeutas, por ejemplo, me han dicho depresión, ansiedad, como que son los más comunes. Pero bueno, por ahí vos nos puedes contar un poco de eso, de tu experiencia. Sí, sí, yo atiendo jóvenes y adultos y la mayoría de los casos sí tienen que ver con depresión, con ansiedad, bueno, ataques de pánico y también muchos problemas vinculares, problemas de pareja Mm. o problemas vinculares en general, pero sí, la mayoría tiene que ver con problemas de ansiedad. Y allá que mencionaste el ataque de pánico, cuál es la diferencia entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad, digamos? Que la gente suele preguntarse eso. Mm. Sí, la diferencia principal tiene que, así a grandes rasgos, tiene que ver con que el ataque de pánico, hay síntomas que son muy intensos para la persona, palpitaciones, falta de aire, hormigueo, sensación de pérdida de control y sobre todo miedo a morir. O sea, Mm, los síntomas que está teniendo la persona en ese momento son interpretados como que la persona le va a dar un infarto o como que se va a volver loco, como una despersonalización y surgen sin motivo aparente. O sea, la persona que tiene ataque de pánico te va a decir, yo estaba cortando una cebolla y me empecé a sentir así. Y claro, entre esa conducta y lo que le empezó a pasar, no va a encontrar relación. Ahora, la crisis de ansiedad o las sensaciones fisiológicas de ansiedad son distintas porque siempre surgen antes de una situación previa que lo desencadenó a la sintomatología. Ahora, yo siempre les explico que si bien el ataque de pánico no hay un antecedente previo inmediato, siempre responde a algún antecedente en general, mm, porque no se da de la nada, o sea, nadie va a tener un ataque de pánico porque sí, claro, siempre responde a factores estresantes o al ritmo de vida, claro. No, tiene que no ver es de con manera muchos factores. natural, no debería surgir acaso que haya una experiencia, digamos, previa que lo pueda ocasionar o no. Claro, o sea, puede pasar, pero la mayoría dice eso. Tuve un ataque de pánico en medio de una fiesta, en medio de... Pero Mm, no es que la situación le produjo estrés o le produjo ansiedad. No sabe por qué le pasó, pero le pasó. y ya, El tema es que cuando uno repregunta y empezás a ver el contexto de la persona o la historia de aprendizaje previa y demás, tiene su explicación el por qué un ataque de pánico. claro. Y el ataque de ansiedad sería como mucho más leve y no estaría ese miedo a Claro, morirse, ¿no? claro, y tiene más que ver también con preocupaciones a nivel mental. O sea, Claro, son amenazas a nivel mental que pueden ser reales, o sea, no es que está todo en la mente de la persona y no existe. O sea, son preocupaciones que quizás son reales para la persona, mm, pero lo que se tiende a hacer es que la persona no terribilice tanto lo que le está pasando, que claro. pueda aprender quizás a flexibilizar o a generar alternativas de pensamiento que la lleven a no padecer la ansiedad que está teniendo, porque o sea, ansiedad tenemos todos. El tema es cómo procesás las situaciones que te rodean. Claro, sí, y me imagino, yo había escuchado hace poco que existían, por ejemplo, guardias de psicología que no sabía que existían. Y seguramente puede estar relacionado a pacientes que tengan un ataque de pánico, que necesiten como ayuda urgente, o por ahí una persona con trastorno límite de la personalidad o bipolar, donde tiene un proceso de manía, digamos, que pueda, no sé, suicidarse, por ponerte un ejemplo. Em, Cuando una persona pasa por un ataque de pánico, digamos, ¿cómo se suele canalizar todo eso? O sea, sé que existe por un lado la medicación, que es otra rama, pero
se enseñan algunas técnicas para ese momento? Porque me imagino que es tan fuerte que no sé si se puede controlar tanto. Claro. No sabía que existía lo de las guardias, pero sí, me imagino que tiene que ver con eso o capaz también acompañar en situaciones de crisis. Em, pero con respecto a la pregunta en específico, sí hay técnicas porque vos lo primero que tenés que enseñarle al paciente es a que respire sin hiperventilarse. Entonces, como no va a descender el nivel de ansiedad de un día para otro y probablemente lo siga teniendo en la semana o en la otra semana, eh, vos o sea, lo que haces es enseñarle que en ese momento trate por ahí de apartarse un momento del lugar donde está, y hay técnicas de respiración para que pueda traerle calma a su organismo, y que esas sensaciones neurofisiológicas puedan bajar la intensidad. Eso es como lo primero para atajar toda esa sintomatología tan intensa. Después sí, obviamente hay técnicas de reestructuración cognitiva que tienen que ver con que, bueno, a ver, vos de todas las veces que tuviste un ataque de pánico, o sea, ¿cuál es tu miedo? Y que me dé un infarto. ¿Y cuántas veces tuviste un ataque de pánico? Y 6. ¿Y cuántas veces te moriste? Entonces cuando preguntas eso, que medio como que la persona se ríe y dice, sí, verdad, no me morí, y empezás ahí como a flexibilizar esas creencias que hacen que se desencadene el ataque de pánico o que se haga más intenso. Sí, o mismo yo he escuchado, por ejemplo, gente cercana mía que ya de por sí le genera ansiedad el miedo de volver a tener otro ataque de pánico. Claro, El miedo de volver a pasar por esa experiencia que es realmente muy fea. sí, 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 sin duda. Por eso la mayoría de las personas que tienen ataque de pánico, a menos que hagan la consulta a tiempo, terminan teniendo agorafobia. Y Claro. se van quedando, o sea, el círculo va siendo cada vez más cerrado, los contextos van siendo cada vez más chiquitos y se terminan quedando en la casa con temor a salir por eso, para que no se les desencadene un ataque de pánico por fuera de su casa, por ejemplo. Entonces Me ahí tenés imagino que, después de la pandemia, ¿no? Cómo ha aumentado todo eso. sí, muchísimo. Bueno, hay una estadística de la Organización Mundial de la Salud, que ahora no recuerdo bien, pero que sí tenía que ver con que hubo un 25% más a nivel, digamos, mundial de casos de depresión, de ansiedad, de fobias, de ataque de Ah, pánico, por tanto tiempo de encierro y claro. por el temor al virus y todo lo que se Sí, vivió, sí, ¿no? sí. Pues como el causante principal, digamos, en criollo, el causante principal o la base de todo eso es el miedo, porque es como un miedo tan grande que los paraliza, ¿no? Claro, es que sí, es que el miedo es un mecanismo que todos tenemos y es más bien, no me gusta decir adaptativo, pero digamos, es normal, es adaptativo. Ahora, la ansiedad y el ataque de pánico utilizan el miedo, Mm, pero de una forma que no es funcional. O sea, claro, no contribuye al bienestar de la persona, sino todo lo contrario. Entonces, que el cuerpo está en alerta constante ante las posibles amenazas que el pensamiento y las creencias le dicen. claro. Y la agorafobia, bueno, que hablaste recién, que es como que cada vez la persona va encerrándose más, digamos, círculos más cerrados, cada vez se compromete menos con situaciones extrañas. Em, Contame un poco más de ese proceso, digamos. Para desarrollar agorafobia, digamos, una persona pasa de un ataque de pánico, vamos a suponer, a ya tener la patología, ¿cuánto tiempo suele pasar, digamos, en llegar hasta esa agorafobia? Y no, a ver, eh, es muy, y más hoy por hoy, Mm, es muy subjetivo porque tiene que ver mucho, bueno, con la persona y con el contexto de la persona. Porque hay gente que, por ejemplo, más allá de los ataques de pánico, se tiene hijos y te dice, bueno, tengo que llevar al colegio igual. claro, Entonces va, sufre un montón, pero va. Ahora, puede pasar un mes, o sea, si la persona no hace la consulta ni psiquiátrica ni psicológica,
va a pasar cada vez menos tiempo en desarrollar una agorafobia, por ejemplo. Mm. Pero aproximadamente tiene que pasar un mes sin hacer ninguna consulta, sin solicitar ayuda. O sea, mientras la persona consulte con más anticipación, menos se va a llegar a desarrollar una agorafobia. Claro. Y bueno, me imagino que en estos casos de personas que están en una situación difícil, vulnerable, digamos, batallando con sus propias emociones y pensamientos, que suelen llegar a la terapia acompañados también, ¿no? Por ahí de algún familiar que los ayuda, le dice, bueno, dale, vamos a terapia, me contacté con tal psicóloga, con tal psicólogo. No sé si en tu caso será así o directamente va el paciente. Sí, en mi caso, en mi experiencia, la mayoría llega por demanda espontánea. A algunos sí llegan por ahí, solicita el turno algún familiar y sí vienen acompañados por familiares, pero o sea, en mi experiencia la mayoría viene solo, Claro, está bien. pero sí. Y quería hacer una última pregunta, que hoy en día que, digamos, se habla tanto de salud mental en el noticiero o en las redes sociales, que lo estoy haciendo mismo yo ahora con esto, pero también se habla, bueno, mucho de las patologías, ¿no? Ansiedad, depresión y demás. Y uno cuando solía ir al médico, digamos, previo a esta ola de moda de salud mental, vos ibas al médico, por ejemplo, a sacarte sangre, ¿no? Te sacaban sangre y había un parámetro para medirte los distintos componentes de la sangre y a partir de eso se sacaba un estándar y se evaluaba si estaba sano o no, digamos. Y a veces yo escucho por ahí en la cotidianidad mía que dice, no, estoy re mal de salud mental, o tal persona no tiene salud mental, o tengo buena salud mental. Y por ahí hay personas que nunca se atendieron con nadie, ni con un psicólogo, ni con un médico en estos aspectos. Em, ¿Cómo crees esa pregunta? ¿Cómo se evalúa la salud mental, digamos? ¿Cómo autoevalúo mi propia salud mental? Porque por ahí yo, no sé, vivo con ansiedad, no duermo, eh, tengo pensamientos depresivos y después pienso yo que tengo buena salud mental. No sé, es como una pregunta muy abierta, pero me parece interesante, no sé. Claro. Eh, sí, el tema es si los problemas psicológicos que estás teniendo o los problemas situacionales que estás teniendo están interrumpiendo tu vida cotidiana. Yo Mm. siempre les digo esto, más que nada cuando estoy por dar los saltos. Claro, Ansiedad tenemos todos. Tristeza, en algún momento todos vamos a atravesar. O sea, emociones desagradables todos vamos a atravesar en algún momento. El punto es cuando vos empezás, por ejemplo, a perder el interés por actividades que antes tenías interés, o empezás a dejar de comer, o no estás durmiendo. O sea, si no estás durmiendo, si pasan, sí, no sé, de las 8 horas, dormís una, dormís dos, bueno, es porque algo no anda bien. Entonces, siempre que vos veas tu vida cotidiana interrumpida, o sea, tu rutina interrumpida eh, por motivos de esta índole, ¿no? Que puede haber obviamente excepciones en las que no duermas porque qué sé yo, necesito otra cosa, pero si eso te lleva a un sufrimiento o a un padecimiento y vos notas muchísimo cambio o sea, hay un antes y un después y tu vida era significativa y la ves más empobrecida y está sufriendo, bueno, ahí es donde algo está andando mal, algo está funcionando mal. Obviamente que puede pasar lo que vos digas, que la persona diga, no, yo no tengo ningún problema, pero el entorno familiar, que quizás es más cercano, o los amigos, son los que notan que esa persona está teniendo problema y por eso pasa lo que vos decías anteriormente, que quizás solicita el turno el marido, el hermano, el primo, porque están notando esto. Que asumir que vos tenés un problema psicológico o un trastorno mental es también un proceso que a veces lleva tiempo, que muchas veces se termina consolidando con terapia, o sea, la aceptación de ese problema. claro. Sí, sí, me gustó, es verdad eso. Como que cuando interrumpe la vida cotidiana ya es un indicio de que algo no está yendo con normalidad, digamos. O cuando también interrumpe algo que tiene que ver con la salud a nivel físico, porque hay un montón de problemas
Mm, psicológicos que terminan perjudicando la salud física. claro, sí, 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 ni hablar. Bueno, Noelia, no te quiero sacar más tiempo. Te agradezco por haber prestarnos tu tiempo acá, por lo menos online. Y bueno, nada, me sirvió un montón. La verdad que me encantó lo que dijiste del ataque de pánico y ataque de ansiedad. Yo no conocía la diferencia. Y esto que contaste recién de interrupción de la vida cotidiana es como un muy buen indicio para realmente cuestionarse si uno tiene o no buena salud mental. Así que nada, por mi parte Bueno, agradecerte, no sé si querés decir algo más y, y nada, eso. em, bueno, muchas gracias por el espacio y si les digo, vos que tenés seguramente seguidores o oyentes que les interesa el mundo de la psicología, que no se queden solamente con una rama que les enseñe algún docente, exploren más, investiguen más. El mundo de la psicología es súper amplio. Ni hablar cuando solamente nos quedamos con lo que es la psicología en el occidente, ¿no? Eh, Exploren más y sean críticos en ese sentido. Buenísimo. Bueno, te mando un saludo grande y bueno, cuando Bueno, esto se suba te lo voy a pasar. dale, muchas gracias. Chao, chao.